¿qué tal? Soy Raymond Samsó, estoy aquí contigo para ofrecerte una nueva vitamina para el alma. Bueno, tengo una idea más, una idea para hoy. La idea proviene de un curso de milagros y la idea es: solo puedo renunciar a lo que nunca es real, a lo que nunca fue real. La voy a repetir: solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Es decir, cualquier cosa a la que puedas renunciar en realidad no existe, es una fantasía. Por lo tanto, no estás sacrificando nada, no estás perdiendo nada. Vamos a aclararlo. Si una persona sacrifica una ilusión, una fantasía, en realidad está perdiendo nada, porque una fantasía es nada, una ilusión fantasiosa es nada. Por lo tanto, cuando renuncias a cero, pierdes cero. Es decir, todo aquello a lo que puedes renunciar en realidad no es real, nunca ha existido, aunque tú creas que sí. No estás perdiendo nada. Solo puedes sacrificar ilusiones, porque no puedes sacrificar lo que en verdad es real. Y solo es real el amor, esto ya lo sabes. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, cuando tú renuncias a juzgar, en realidad no estás perdiendo nada, no estás dejando de hacer nada, porque es absolutamente imposible juzgar. Aunque tú crees que estás juzgando, nadie puede juzgar en el sentido literal de la palabra, porque es absolutamente imposible. No puede hacerse. Uno cree que está juzgando y sin embargo no puede hacerlo, porque no tiene el conocimiento para poder hacerlo. Así que cuando sacrificas o renuncias el juzgar, en realidad no pierdes nada, no dejas de hacer nada, puesto que no estabas haciendo nada, estabas soñando. Cuando creías que lo hacías, estabas soñando. Por ejemplo, otro ejemplo es tus miedos. Cuando tú renuncias a tus miedos, en realidad no pierdes nada, porque tus miedos son cero, no existen, son una fantasía, son una ilusión de la mente que jamás ha existido en la realidad. Por lo tanto, no sacrificas nada, no pierdes nada, no dejas nada. Es algo totalmente ilusorio. Te estás librando, por tanto, de algo que es nada, lo cual es una auténtica liberación, ¿no? Así que cuando renuncias a tus miedos, en realidad estás renunciando a cero, porque tus miedos son cero, son una fantasía dolorosa nada más. Otro ejemplo es cuando tú renuncias a preocuparte. Cuando tú renuncias a preocuparte, en realidad no estás haciendo un esfuerzo, un sacrificio, porque estás dejando de hacer nada. Preocuparse es nada, es cero, es una fantasía, es una ilusión. Y la culpa igual, es decir, cuando tú dejas de culparte o de culpar a otro, da igual, porque es exactamente lo mismo. Otro y tú no tienen ninguna diferencia en la realidad. Cuando dejas de culpar, estás dejando de hacer nada, por tanto no es ningún sacrificio, no es ningún esfuerzo, estás dejando de hacer una cosa que es nada, con lo cual pues ni pierdes nada ni tiene que costarte nada, simplemente estás despertando a la realidad y dejas de hacer o de crear o de creer que estás dejando de hacer cosas que son reales, ¿no? Así que fíjate que estos ejemplos, como dejar de juzgar, como renunciar al miedo, renunciar a la preocupación, renunciar a culpar o a culparse, en el fondo son absolutamente nada, y cuánto tiempo y cuánta energía y cuánto sufrimiento ocupan a la gente. Así que solo puedes renunciar a lo que nunca es real. Y sin embargo, vayamos al otro lado, nunca podrás renunciar a lo que es real, porque eso es lo que tú eres. Tú eres un ser perfecto, completo, infinito, amoroso, amado, y no puedes dejar de ser eso, porque eso es lo real, esa es tu auténtica identidad. Así que la idea de hoy es: no puedo renunciar a lo que nunca fue real, porque al no ser real no hay renuncia ninguna, sacrificio ninguno, ni esfuerzo ninguno. Te dejo con esta vitamina para el alma. Si te gustó, ya lo sabes, tienes que compartirlo aquí abajo en estos botones, y volveremos a vernos porque volveré con otra píldora, con otra vitamina para el alma. Muchas gracias.